¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta segunda clase del programa de oratoria. En esta oportunidad hemos invitado a Sebastián Correa, un cantautor, un compositor, una persona que a mí la verdad me ha deslumbrado desde el día que lo conocí. Cómo lleva adelante la música, su trabajo con la música, cómo es que ha ido incorporando procesos creativos en su vida, porque lo he visto desarrollarse y generar éxito alrededor de la música y de su trayectoria. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Por favor, ha sido un placer charlar con vos. Muchas gracias por lo que dijiste recién. Bueno, la pregunta básica para este programa de oratoria, estamos trabajando desde la neurociencia, cómo es que nosotros podemos generar habilidades para aprender mejor, para memorizar, para ser creativos. Y justamente la clase que tiene que ver con esta entrevista es la música y cómo la música genera en nosotros procesos neuronales, genera en nosotros creatividad, genera en nosotros una serie de conexiones, miles de conexiones. Algunos dicen que cuando escuchamos música y observados por un proceso mecánico, se logra ver una explosión de luces como si fueran fuegos artificiales o música electrónica en nuestra cabeza. Lo que dispara creatividad en nosotros, podemos memorizar, una serie de procesos se activan a través de la música. ¿Cómo es que, qué significado tiene la música en tus recuerdos? ¿Cómo te ayuda a memorizar, relacionar palabras, imágenes, situaciones? ¿Cómo es ese proceso tuyo de la música con la memoria? Y si te ayuda a ser más creativo, es decir, ¿se incrementa la creatividad o se queda ahí? Mira, Juan, mi relación con la música viene desde muy chico. Tenía 8 o 9 años y empecé a tener la relación con un piano en casa, digamos, ¿no? Yo no tengo conocimientos académicos, entonces comencé desde muy chico a tener la relación con el instrumento. Por supuesto con el piano y después con la guitarra, porque toco los dos. No soy un gran instrumentista, pero sí he logrado a lo largo de mis años tener una relación con el instrumento, ¿no? Por lo tanto, al principio mi relación con el piano fue realmente de conocimiento muy primitivo, ¿no? De no realmente no saber que relacionaba los sonidos y la cadencia sonora y melódica muy fácilmente. Do, re, mi, fa, sol, la, si, para mí era como, no sé, como agarrar algo y manejarlo de forma manual, ¿no? Lo cual me llevaba a tener facilidad para escribir canciones, que gracias a Dios lo sigo teniendo, pero me ha pasado algo muy raro últimamente con esta pandemia. He estado acá en casa y yo saqué un disco hace poco y comencé un poco a volver atrás, a hacer una introspección, a buscar dentro mío, y empecé a descubrir que hay canciones que escribí hace 20 años, que no las conoce nadie, y Mirá, que las, la- las recuerdo muy fácilmente. Soy yo el compositor, por supuesto, ¿no? Entonces, me ha pasado algo muy raro con la pandemia que me he dicho, bueno, quiero grabar un disco de canciones acústicas, decía yo, ¿no? Siempre me senté en el piano y dije, bueno, y esta, no, pero esta la compuse a los 12. No, pero esta a los 15. Y cuando iba tocando y me iba teniendo esa relación, me di cuenta que era muy natural y que cada vez que iba hacia atrás era para adelante y era la música tiene esa cosita. Por lo tanto, la relación que tiene un músico con sus propias músicas o con sus propias canciones a lo largo de su historia y de la memoria es muy natural. A mí me ha ayudado mucho. Yo soy una persona que he sufrido ataques de pánico hace 10 años y lo he sufrido, los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad es algo muy sí, complicado. sí. Y me ha pasado algo muy raro, que no muy raro, porque sabemos que la música tiene, tiene ese poder de sanación interna, que cuando yo comencé a grabar el disco el año pasado, yo tenía 4 discos antes, Claro, pero uno quise grabar un dice disco.
que es algo raro porque no entiende muy bien el proceso mágico que genera, pero tiene estas Exacto, exacto. aplicaciones, ¿no? Digo, tiene una utilidad impresionante que últimamente se está utilizando para, la ciencia lo está utilizando en la salud, en la mejora de determinadas habilidades, problemas motrices, de ataques de pánico y demás, ¿no? Claro, a mí, mira, la verdad que me ha ayudado en lo interno, sin saber realmente cómo era el proceso, la necesidad de exteriorizar mis canciones, es decir, no, mira, voy a ponerme el objetivo de grabar el disco y voy a vivir todo ese proceso, interno y externo, ¿entiendes? Es Seba, a mí decir, me interesa volver a dos frases que dijiste, pero sumamente interesantes. Me decías que volvías a canciones, a músicas que habías hecho en el pasado, ¿no? 12, mm, 15 años. Ese regreso hacia atrás, cuando cerrabas los ojos y empezabas a tocar música, ¿era sumamente abstracto o tenías como no, remembranzas, recuerdos, había imágenes, te tocaban pensar eh, en cosas? vol- volví, increíble porque volví exactamente al momento en que había escrito esa canción. Ajá. Me acordaba, es más, me acordaba de eso. Hay una canción, que no sé si tiene nombre, porque bueno, uno pasa ese tipo de cosas que uno escribe canciones y después les pone un nombre, le saca. Hay una canción que la había compuesto en mi pieza cuando tenía 16 años, mirá lo que te estoy diciendo, con 40, eh, y cuando la estaba volviendo a revisar, me acordaba del ruido del auto. Yo vivía en una pieza que estaba en el primer piso. Me acordaba del ruido del auto y que estaba sentado en el piso con la guitarra y que la guitarra estaba desafinada. Es decir, volvía todo, ¿no? La memoria estaba intacta y la música me llevaba directamente a ese punto y me hacía ir y volver de una forma sin fisuras, Y esa, y ¿no? esa, esa, eso generar sin fisuras, esa creación musical con ese pasado, con esos recuerdos y esa, ¿te daba puntapié para nuevas cosas? Como que vos parado Claro de que sí. esa música es como inagotable, seguís creando, seguís creando. Sí, porque yo soy un poco inquieto en ese sentido. Te voy a contar algo enseguida, pero quiero cerrar un poco la idea. Soy un poco inquieto y sí, una vez que la escuchaba la canción, tenía los dos sentimientos. El primero era, estaba muy bien lo que estaba diciendo, tenía 16 años, ¿qué pasaba ahí, digamos? Estaba diciendo cosas de adulto, digamos, lo que pasa generalmente en la adolescencia que uno tiene ese tipo, ¿no? Sí, sí. De cosas, pero sí, una vez que la escuchaba decía, no, bueno, pero le puedo poner esto y me disparaba para otro lado y no, sí, y eso es así, digamos, no, por suerte la música te puede llevar tanto a crear nuevas cosas, a pensar nuevas alternativas, ¿no? Te quería contar algo que me pasó quiero Sí, cerrar esto porque quiero contar un poco cómo funciona la memoria. por favor, En el sumamente proceso del interesante. disco, en el proceso del disco, Sí, ejemplo, diría Fito Páez, tenía una canción que se llamaba Línea 48, horrible nombre, espantosa, eh, y siempre la tenía a la mitad. Es decir, durante 15 años, mira que he compuesto muchas canciones, tenía la parte A, en la canción vamos a explicar a la gente, parte A, parte B y parte C. sí, Estrofa, estribillo, o puente, estribillo. mirá vos, bien. No tenía, no la podía terminar, Juan. No la podía terminar la canción, no la podía terminar, no la podía terminar. Y yo, cuando me metí al estudio, dije, tengo que terminar la canción porque sentía que la canción tenía inclusive algo de inocencia adolescente. Durante 15 años, si es menos o más, pero por ahí, la canción estuvo sin terminar. Ya, Yo increíble. me puse el objetivo de ir al estudio con la canción abierta, sin terminar. Estaba en el estudio y la canción salió en 5 minutos. El final de la canción salió en 5 minutos. ¿Qué quiere decirte? La música es un poco incierta, ¿no? Tal vez la canción yo ya la tenía terminada, pero hay algo que no se terminaba de cerrar, ¿no? Y tuve que, de alguna forma, yo imponerme, decir, no, bueno, Sebastián, vamos, hay que grabarla y hay que terminar ahí.
Y cuando estaba ahí dije, no, pero esto era así, era tan sencillo. Tenía que terminar acá y hacer esto, pero eso tan sencillo me costó 15 años, ¿no? Exacto. O sea que eso es incierto. Un músico puede decirte que escribe canciones, pero en realidad las canciones creo que se escriben solas, Mira vos qué interesante. creo, ¿no? Que no, uno Bueno, no vos sabés que puede, no justamente puede forzar eso, ¿no? exacto, vos sabés que justamente esto estábamos viendo en la clase con los chicos y del proceso y del lenguaje que tiene la música y el lenguaje que tenemos los seres humanos. Se puede decir que van por el mismo canal, pero tienen dos efectos diferentes. La música tiene un diálogo emocional, no hay forma de explicar. La música es muy sincera, o sea, dos personas las pones Sí, escuchando un violín, te pueden configurar la misma palabra del sonido, porque lo tienen que ejemplificar en palabras, dicen alambre, dicen punzante, los dos, y es sí, sí, sumamente sí, sincero. En cambio, en el lenguaje se genera dispersión, subjetividades, yo puedo decir una cosa, vos podés decir otras, con lo cual la música tiene este diálogo emocional que va por un sendero muy diferente el resultado va por un sendero muy diferente al lenguaje, ¿no? Yo te quería preguntar otra y algo cosa. que, sí, 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 decime, Juan. No, 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 no era, pero parece que es incierto eso, y está bueno, sí, te coincido en lo que estás diciendo. Decime, es Juan. algo incierto, pero claro, mira, también hay otro proceso mental, esto de que se dice que cuando se empieza a convertir en algo rutinario, el cerebro baja los niveles de estrés y vos tu música favorita te hace teletransportarte porque no tenés que hacer nada. Como el cerebro no le gusta gastar energía en la creatividad, entonces rechaza esa cuestión de salir de la zona de confort. Y ahí está tu explicación, ¿no? De por qué te costaba, Claro, decía, que vaya sola, que se genere solo, yo no voy, tu mismo cerebro te sí, jugaba esa parte, mientras que la música, por otro lado, te decía, ya está listo, ya está listo. claro, ya está, ¿Qué sí, tal cual. cosas, esto, cómo lo logras trasladar a tu vida? También me interesa hablar con vos algo muy interesante porque yo conozco tu trayectoria educativa, también por así decirlo, porque También, sí, hasta hace poco, hace muy poco, vos estuviste estudiando y lograste terminar tu grado, ¿no? Tu sí, licenciatura. Y sí, bueno, yo, sí, y ahí está un poco la pregunta, porque se pensaba hace un tiempo, se pensaba que cuando sos grande o te haces adulto, cuando te haces un adulto mayor, incluso los abuelos, no aprenden nada, no se puede aprender. Y esto está comprobado que no es así. Hay una que no es así. neuroplasticidad en nosotros, en nuestro cerebro, O sea, por esta cantidad de memorias que tenemos, diferentes tipos de memorias que nos dan y nos facilitan esto, la proyección a seguir aprendiendo. ¿A vos la música te ayudó para los otros ámbitos? El estudiar, sí, el memorizar, te dio como, te calibró diferente. sí. Eh, vuelvo a algo que es central para mí, que yo hacía dos carreras, hacía tres cosas al mismo tiempo. Estudiaba piano, ya de grande, ¿no? O sea, ya teniendo conocimiento, teniendo canciones. A la mañana estudiaba producción de radio y televisión y a la tarde comunicaciones sociales. Entonces todo el día estaba en continuo movimiento mi cerebro. Eh, el pánico, que es algo complicado, pero está bueno siempre esterilizarlo y contar la experiencia. Sí, El sí, sí. miedo te inhibe, te cierra, te, te, te daña. Y a mí fue una de las cosas que a mí me hizo alejar de la música, el no poder respirar, el no poder relacionarme. Yo estuve encerrado, esto muy pocas veces lo he contado, estuve encerrado unos 2 o 3 años en casa, sin poder salir porque tenía miedo, a miedo a la muerte. El pánico es un poco el miedo Sí, a la sí, muerte, ¿no? sí, sí. Y por supuesto dejé de estudiar. Sin embargo, después, siempre la voy a recordar a la Coco, porque ella me ayudó. Un día estaba haciendo cosas, le mando un beso enorme a mi amiga, a mi amiga Constanza, que un día me dijo, deja de hacer cursos y termina la carrera, me dijo. Así me dijo, basta de los cursitos. Y así fue, Juan. Fueron las Claro. palabras de Coco me puse de nuevo a terminar. Y paralelo a volver a retomar ya un poco 7, 8 años de haber dejado la carrera, que la dejé en el final. La carrera la dejé ahí en la tesis, la dejé, ¿no? Ahí en nada. Sí, sí, Y sí. empecé un poco a tener esa relación de nuevo y en poder a recordar los procesos de armar, ¿no? De estudiar.
Y a mí, mi relación con la música, ¿no? Después recordar, me ayudó muchísimo con la memoria, ¿no? Bien. Fue realmente una herramienta para mí, fue realmente algo que me sirvió a mí. Y por ejemplo, vos Y pegabas, si no bien, sé, exámenes, pegabas teoría a ritmos musicales, hacías como asociación entre lo que venías escuchando y algún examen que tenías que dar. ¿Podías vincular eso? mira, no me pasó eso, pero sí el poder utilizar la memoria como una herramienta para, justamente para no estudiar de memoria Claro, claro, sí. y comprender. En este último proceso sí fue crucial para mí, para recibirme de las dos carreras. Yo creo que ahí sí la música me ayudó Exacto, sí. y obviamente, por supuesto, el dejar lo académico, pero el seguir en lo musical, aunque encerrado en mi piano, en mis cosas y seguir componiendo, eso sí fue clave para mí, ¿no? Para poder retomar y terminar. Y yo creo que es fundamental terminar los procesos. Yo creo que eso también es sanador, ¿eh? Eso también Exacto, sí. es sanador, te ayuda a mí, más allá de las carreras que yo me recibí, esto, este último tiempo, y que obviamente pude cerrar estos procesos que te digo, a mí grabar el disco de estas 10 canciones, que son las canciones que yo quería cantar, no eran las 10 mejores, son las que yo quería cantar. Sí. Eso a mí me ayudó a dejar de tomar fármacos por el tema del pánico. Y a mí la música eh, fue curativa. Entonces de un día para otro empecé a no tener falta de aire. Empecé a respirar, porque estaba respirando mis propias canciones, Exacto. ¿no? Y fue muy sanador. Como también fue sanador terminar los procesos académicos y entender que todo es un proceso, ¿no? Que todo es un camino, que hay a veces que te toman las cosas un tiempo, pero también, ¿no? A veces es Es necesario hacer ese sumamente camino. interesante lo que estás contando porque resulta que nosotros en esta cuestión de tener recuerdos, memorias y problemas enfrente y situaciones como esta que hablas del pánico, resulta que nuestro propio cerebro genera los pasos hacia adelante y cuando te perdés en el camino, la memoria lo que hace es ir buscando esos pasos que están incorporados, que vos lo hiciste, o sea, la salida la Exacto, encontraste vos. Y me exacto, trae a colación esto de que vos decís, encontré 15 años después la solución, y claro, ya lo sabías, ya tu claro, cuerpo y tu mente lo interiorizó y lo usaste para otras cosas, lo usaste para salir del pánico, lo usaste para recibirte, o sea, tu cerebro está entrenado en eso, en el regreso, saber cómo exacto, volver de nuevo al camino. Es sumamente exacto. interesante. Por último, yo te quería preguntar, además, porque esto es muy interesante, el tema de la música y cómo se evocan los recuerdos. ¿Hay un recuerdo en cada una de tus canciones? Vos sabés que sí, y te digo que soy un compositor, entre comillas, bueno, la palabra compositor, ustedes saben que es muy grande. Sí. Yo creo que los compositores han sido los de música clásica. Nosotros reagrupamos sonidos nomás. Pero Los eh, Salieres de Charlie. exacto, exacto. Nosotros somos talleres de García y nada más. Los Sí, demás claro. son, ¿no? Siempre digo algo, ¿no? El día que falte García va a ser un día triste para este país, porque nos ha dado, creo que una de las mejores músicas del mundo. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas, sí, siempre he sido de componer mucho en cantidad, ¿no? He sido un compositor de componer mucho. Si yo te mostrara en mi casa, tengo pizarras. Eso me ayuda, mira, eso es algo que ayuda con la memoria. Tengo pizarras, bueno, esto de la introspección y de la pandemia me ha ayudado, ¿no? Sí. Yo tengo pizarras en la pared, tengo unas 6 7 pizarras, donde en una tengo el disco que viene, en otra las canciones que estoy componiendo ahora, en otra el disco que quiero para de acá a un año. Pero vos Y sabés es que un esos poco, y es ayudan un poco sacar tu cerebro afuera y mirarlo, ¿no? exacto, y todo el tiempo cuando salgo, me ayuda a recordar que hay todo eso, Sí. ¿tá? O sea que está todo eso por delante. Entonces, a mí realmente, esa ayuda a memoria realmente me ayuda, porque
Porque claro, digo, no, ¿qué canción tengo? No, tengo un montón. O sea, hay mucho por delante. Es Chango, sigue tu camino, interesantísimo digamos, esto que ¿no? acabas de decir, Sebastián, porque incluso la neurociencia y en la educación mucho se está hablando de esto últimamente, que por mucho tiempo se descartó la idea de que no hay que memorizar, que no sirve, que la memoria es tan importante para tener anclaje. Y esto yo Exacto. lo marco mucho en mis cursos de oratoria. Hay que tener una estructura. La estructura te permite seguridad. Vos vas, te abrazás a la estructura y podés ir para otro lado. Te permite seguridad. Y es que es un gran mar de oportunidades esa estructura donde nosotros nos anclamos. Justamente vos eso lo decías, yo fui a cosas que tenía en el pasado, fui a cosas que tengo escritas, voy ahí a mis pizarras, que son ni más ni menos que estructuras que te permiten, o andamios que te permiten escalar y tomar otras ideas. Y también, Juan, discúlpame, te permiten Sí, plantearte objetivos. El, y el esto, tener el anclaje, ¿no? De esto que vos me estás diciendo que está muy claro, te ayuda a que decir, bueno, esto, hay gente que inclusive le cuesta plantear objetivos. Es mi sí, caso. Me cuesta plantearme objetivos a corto plazo o a largo plazo. Bueno, acá los tengo. Son todos estos. Los objetivos son todos los que pongo en las pizarras. Y son realmente una ayuda a memoria, un anclaje, una forma de recordarte siempre que siempre hay algo para hacer y que tu norte, tu objetivo es eso. Lo que vos estás planteando es. Seba, y una última pregunta. Hace un rato decías que esta pandemia y la situación en este contexto te hizo como que aprender cosas y saliste, porque fuiste muy creativo en este último tiempo, ¿no? Te he visto haciendo cosas Sí, y presentando discos y música y sí, saliendo. Eh, sí. ¿Cómo hiciste eso? ¿Te presentaba un temor para no hacerlo? Decía, tengo un poco de miedo, no lo voy a hacer. Se te presentaba esa situación y después te lanzaste. Mira, me ha pasado, te voy a contar algo que no lo conté casi nunca, que me parece interesante para que quede en esta charla. En el primer video que saqué del disco, que se llama Se acabaron las canciones, que estoy en el piano y estoy en el Sí. teatro, bueno, en el momento que estoy tocando el piano tuve un ataque de pánico. En el momento que estoy tocando el piano tuve un ataque de pánico. Y obviamente me daba vergüenza Sí. porque, y me daba bronca, tenía los dos sentimientos, pero ¿cómo puede ser? Estoy haciendo algo que amo y, y obviamente estaba dando mi punto de partida hacia lo que iba a seguir siendo, porque el disco lleva 2 cortes y va a tener 10. Y estoy ahora terminé la grabación del tercer videoclip hace poquito, falta un par de cosas, pero ya está. Y entonces, contra mí mismo tenía las dos sensaciones, de bronca y de miedo, digamos, ¿no? Exacto, Y exacto. en el momento que estaba tocando el piano dije, no, basta, basta, hay que hacerlo, porque la única forma en que funcionan las cosas es haciéndolas. Y qué Tengas miedo terrible o no esto, ¿no? tengas miedo. ¿Cómo te pasa revista el cerebro en esos segundos, milimésimas de Te juro, segundo, Juan, que te fue en dice, no ese. lo hagas, y el otro, tu ser creativo, dice, a salí, hacelo. Y fue increíble porque lo pude hacer. Pero más allá de hacerlo y del resultado, de lo que significa, es un poco dar ese mensaje. Si tenés miedo, hacelo, seguí tu propio corazón, tu propio instinto, seguilo. Y, y voy a decir algo que me dijeron hace mucho tiempo, un tipo que yo admiro un montón, que me miró a los ojos y me dijo, mira Sebastián, lo más importante es que vos estés convencido de lo que estés haciendo. Lo demás, ya está. Si vos estás convencido de lo que estás haciendo, lo demás no importa. Y esas frases realmente me ayudaron mucho No, y muy creo que son un interesante, norte, ¿no? Yo creo que son un norte. Es muy importante interesante. estar convencido de lo que uno hace. Es Así es. importante eso. Y Seba, con una reflexión para cerrar esta hermosa entrevista. Em, la música ha sido parte de tu vida, ¿no? La música te ha ayudado a sobreponerte, a recuperar. Sí, ¿Y sí. qué reflexión te merece y qué consejo o sugerencia nos darías a todos respecto de la música, la memoria y el aprendizaje? Mira,
Uno de los momentos más tristes de mi vida ha sido la pérdida de mi mamá. Todo el mundo lo sabe. Yo intenté un poco exteriorizarlo a veces y después cuando me di cuenta que estaba muy expuesto me retiré. Porque de verdad, mi vieja era absolutamente todo, ¿entendés? Y sigue siendo todo. Ujú. Pero siempre recordaba sus ojos, ¿no? Que me decía, cantá, componé, salí, mostrá al mundo tu música. Y la mirada de ella hacia mí, frente a eso, fue el motor para volver a tomar de nuevo la mano a la música, porque le había soltado la mano, a entender que la vida es así, es un Sí, camino, y que si por algo pasan las cosas, por algo deben ser, a resignarse un poco ante el dolor y a seguir adelante y un poco a hacer valer tu propio talento, ¿no? Entre comillas, o lo que se pueda llamar como talento. Así que yo creo que lo mejor que les puedo dar como mensaje es que sigan su corazón. Eh, no es cursi, es así, sigan su corazón, sigan sus sentimientos. En definitiva, es lo más importante. Eh, yo creo que uno tiene que hacer lo que uno quiere en esta vida. Esta vida es muy corta, somos muy volátiles acá. Entonces, ¿para qué te vas a pasar toda la vida racionalizando las cosas cuando en realidad se trata de sentir, así es. ¿no? Así que me parece que eso sería, y que la música ha ayudado mucho y que está bueno, está bueno perderle el miedo a regresar, está bueno reconciliarse con el pasado, está bueno entender que hay cosas que te ayudan, que tenés herramientas, ¿no? Exacto. Eso Y me mira, parece que... qué interesante esto que acabas de decir como reflexión, y justamente una de las grandes terapias que ofrece la música es tomar decisiones y volverse Claro, autónomo. Sumamente claro. interesante lo que acabas de decir, Seba. Yo te agradezco muchísimo Por favor. esta entrevista. Te sigo los pasos porque veo que vas haciendo, te he visto justo con este momento terrible que viviste, lo de tu mamá, y cómo fuiste saliendo, cómo fuiste emergiendo y esta explosión de creatividad que tuviste Sí. recientemente. Así que te Muchas gracias, Juan. agradezco, muchísimas gracias por haberte sumado a este programa de oratoria para ayudar prácticamente a toda la provincia de Salta. ¿Y quién te dice si el curso este no sale al mundo? Por favor, Juan, yo soy un agradecido, sabes que te quiero un montón, muchos éxitos, te mando un abrazo grande y saludos para todos ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.